Hola a todos, soy Claudio Castillero y mi asistente de taller Tonal Mayor. Y hoy tenemos un gran invitado, mi amigo Eber Daniel. ¿Qué pasó? Y hoy les vamos a hablar del cuadro para el que él fue el modelo, que se llama Triple Corona. ¡Tarán! Este cuadro lo generé en el 2020 durante la pandemia, que fue un año muy complicado para todos. Realmente yo producí más de 10 cuadros grandes en un año. Llegué a producir 3 el año pasado y este fue uno de ellos, ¿no? Y es mi versión del coronavirus. Pero antes de que les hable de cuál es el significado de este cuadro, vamos a platicar un poquito con Daniel. Ay. Daniel, cuéntanos de ti. ¿Quién es Eber Daniel? ¿Qué te puedo contar? ¿Quién es Eber Daniel? ¿De dónde vienes? De Veracruz, de Carrillo Puerto, Veracruz. Bonito pueblo. Ajá. Está está entre la zona centro, Ajá. las orillas, rumbo después de Córdoba. Ajá. Digamos que rumbo a Veracruz, sobre la autopista, y se puede ver una bola blanca de una bomba de agua. Ahí vivo precisamente, Arroyo Azul, Carrillo Puerto. ¿Pero actualmente vives allá o estás acá en la No, ciudad? ya desde hace 5 años radico aquí en la Ciudad de México. ¿Y tú a qué te dedicas? Me dedico soy consultor de base de datos. Eres constructor de base de datos y entonces ya tienes un tiempo radicando acá en el DF. Sí, 5 años. Ok, ¿y qué sentiste de ser modelo para este cuadro? Es que te cuento raro, así como que me saqué, así como que... Porque ya me habías mencionado un año antes, Ajá. pero ya cuando me hablaste se oye que... Te voy a pintar y digo, güey, me toqué un... ¿Te sacó de onda? Sí, me sacó de onda porque para empezar no... Nadie te invita a pintarte, ¿no? No, pintarte pues no, o sea, así como que modelo. Modelo. Acuérdate que yo soy pintor de gordibuenos de México y el mundo y de cosas de entonces por eso te escojo. Ya, sí, me lo dijiste. Y bueno, ¿qué te parece el resultado? Pues demasiado extrovertido. ¿Tú eres extrovertido? Muy poco. A veces ya cuando entro en confianza no me entiendo, pero así como que a la primera y pues así como que no. Ajá. Bueno, acuérdate que yo soy pintor de gordibuenos de México y el mundo y de cosas entonces por eso te escojo. Ya, sí, me lo dijiste. Y pues esta fue mi versión para hablar de lo que es el coronavirus para mí. Y la explicación de este cuadro, que se llama Triple Corona, es porque pasan 3 cosas relacionadas con el concepto de corona, ¿no? Primero que nada hay una corona de rey que tienes puesta. En segundo lugar hay una cerveza familiar Corona, pero es mega familiar. Sí, gigante. Gigante. Que disfrutas la vida, que disfrutas la fiesta. Esa parte es... Bueno. Y también, si se fijan, tienen el cubrebocas, dice no COVID-19, no coronavirus, ¿no? Entonces el mensaje de este cuadro es, vamos a seguirnos protegiendo, sigue usando tu cubrebocas, pero también trata de divertirte dentro de lo que puedes, ¿no? No puedes pasarte la vida preocupándote que sales y te va a dar el virus y te vas a morir. Paranoico aquí de que... O sea, aunque estemos encerrados, puede ser cosas divertidas, ¿no? Ahora, yo te tengo una pregunta. ¿Qué es esto que está saliendo de la corona? ¿Y hacia dónde va? Pues, no, esa parte no la entiendo. ¿Pero tú qué crees que sea? No sé. Parece otra cosa. ¿Parece otra cosa? Parece todo menos cerveza. ¿Parece todo menos cerveza? Bueno, de hecho puede ser lo que tú quieras, porque mis cuadros son de libre interpretación. O sea, si quieres que sea cerveza, va a ser cerveza. ¿Y por qué se está haciendo un remolino arriba? ¿Hacia dónde va ese remolino? Pues, no sé, al cielo. Así de alto está mi ego. Y bueno, este cuadro entra dentro de mi línea principal de hombres mexicanos, que es como el cuadro número 20. Más aparte, lo que he producido referente al coronavirus, pues tiene que ver con otros proyectos que han generado otros artistas, ¿no? En concreto, la pintora y artista Claudia Méndez me invitó a participar en 2 proyectos. Uno de ellos era Rostros en Libertad, donde distintos artistas hacíamos interpretaciones de lo que consideramos un cubrebocas artístico. Y el otro, que es muy importante, es Memorial a los héroes del COVID.
Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Méndez, artista visual, y pues primero que nada quiero agradecer a mi tocayo Claudio Castillero por la invitación a comentarles acerca de los 2 proyectos pandémicos que he venido realizando desde hace ya más de un año. El primero inició como Rostros de Libertad. La creación de ella es a través de una máscara que puede ser realizada desde cero, desde la técnica tradicional, puede ser realizada en un objeto intervenido, y pues bueno, la idea es tomarse una serie fotográfica y pues bueno, estemos dando un trabajo como performático, como también la fotografía, como sí, la oportunidad de jugar un poco con el tema, y pues sí, de que en una misma obra conviva tanto el creador como su creación. Surge la idea de crear un memorial. Entonces, este segundo proyecto se llama Memorial Héroes frente al COVID, en el cual estamos desarrollando una serie de telas de pequeño formato, de 45 por 45 centímetros, donde el área a trabajar es de 40 por 40. Los 5 centímetros restantes por lado los estoy pidiendo con la idea de unir estas telas a manera de pendones y poder exhibirlos en diferentes espacios. En este proyecto, lo que yo pido de los compañeros artistas que se van uniendo a él es que me contacten, igual que con el otro caso también, y yo les asigno el nombre de un médico, de una enfermera, de un paramédico, de alguna persona que desgraciadamente falleció, y entonces pues tendrá que realizar una tela en su honor. Esta tela, en alguna parte de la composición, pues incluya el nombre de esta persona, porque pues al no ser ellos personas públicas, pues es una forma de que nosotros podamos reconocer, y que la gente, cuando en un futuro la pueda observar, sepa quién estuvo dedicada a cada una de estas telas. Mantas memoriales ya llevamos más de 120, 130, 140, y pues bueno, la idea es que ambos proyectos sigan en tanto esta cuestión no llegue a su fin. Entonces, quedan abiertas ambas convocatorias. Pues por favor contáctenme al Messenger de Rostros de Libertad, o a mi personal en Facebook como Claudia Méndez. Que el arte no se detenga y dejemos una memoria colectiva de toda esta situación, que será muy importante para futuras generaciones. A mí en particular me tocó el doctor Israel Hostos, que bueno, tenía 40 años, y lo cual me llamó mucho la atención. Él también era de Veracruz, no sé de qué parte, nada más sé que es de Veracruz. Pero lo curioso y que me impactó mucho es que tiene exactamente mi edad, y él falleció el 12 de diciembre. Entonces se me hace muy bonito que a través del arte podamos hacer un homenaje a mucha gente que ha fallecido, ¿no? Y pues a todos los doctores, incluyendo al doctor Israel Hostos y a sus familiares, pues les damos el más sentido pésame. Entonces este video se las dedico a ellos, pero no con tristeza, sino con fortaleza, con alegría, y pues seguimos en pie. Y bueno, también estaba mi otro proyecto, que era el de los cubrebocas artísticos, que afortunadamente estos cubrebocas llegaron a muchos países, llegaron a Japón, obviamente a México, a Japón, No podía faltar. a Estados Unidos, a Colombia también, a Puerto Rico. Yo quería ir a Colombia. Ay, vamos a Colombia. ¿Qué? Y bueno, pues me da mucho gusto poder contribuir con mi arte a dejar un testimonio de lo que ha sido esta pandemia, el coronavirus, hacer un homenaje a mucha gente que ha fallecido, y a otros recordemos que a pesar de que la vida puede ser complicada y culera, también podemos estar de manera sana. Y pues muchas gracias, Daniel, por ser parte de mis modelos VIP. No, pues la invitación, te agradezco la invitación. Y bueno, Daniel, el primer regalo que te quiero dar es un póster, el póster oficial. Yeah. Muéstralo hacia la cámara, Anda. para que siempre te tengas a ti coordinadamente bien. Anda pues. Y bueno, este póster, acuérdense que los pueden conseguir en mi tienda en línea, está en Amazon, que me encuentran como Claudio Castillero. Entonces es tu primer obsequio por haber sido modelo, pero yo quiero que te lleves algo hecho por mi mano. Te voy a obsequiar este cuadro, que es una mini versión, que de hecho pues la foto
Ever me ayudó a escogerlas de la sesión de fotos que tuvimos. Sí. Y bueno, quiero que tengas este original Claudio Castillero, donde te puse muy a mi estilo. También, bueno, sin toda la corona desparramándose, pero la corona ahí. Entonces este es para ti. Un alguien que se divierte, que le gusta la vida. ¿Te gusta o no te gusta? Está bonito, está muy bonito. ¿Sí? Mira, este ya tiene para que lo cuelgues. Y pues me da mucho gusto y te agradezco mucho que hayas sido modelo de una de mis creaciones. Muchas gracias, Ed. Muchas gracias a ti. Y bueno, quiero enviar saludos. Primero que nada a Ever Daniel, que es su cumpleaños este mes de marzo. ¿Qué día? 19. El 19 de marzo. Y también quiero enviar saludos a mis fans que siempre se reportan. A mi amigo Salvador Botas, que hace las mejores botas de México. Entonces síganlo en sus redes. Hace botas de luchador. Padrísimas. Esa. Sí, y te las hace sobre medida y estilo, lo que tú quieras. Entonces, yo voy. A Claudia Méndez, que ha llevado este proyecto de Rostros en Libertad y Héroes contra el Coronavirus. A Pispitufis, que es mi amiga artista, le mando un gran saludo también. Al doctor José Dentista, el doctor Bonito, cuídense mucho, que se siga recuperando de su operación. Al músico Chava Cruz de Puebla, que es un músico que toca muy bien, además es muy lindo, síganlo también en sus redes. A Irán de la Rocha Fanco, o como se diga, que es un amigo artista que yo siempre he admirado desde hace 12 años que estábamos en la maestría. Un gran saludo para ti, amigo, y que sigamos llenando el mundo de arte hermoso. A Arturo Villegas, el señor cartero de las estrellas. A Juan Carlos Gutiérrez, que trabaja en la alcaldía Miguel Hidalgo. A Miroslava PH. Y también a Josh Rodríguez, mi aprendiz. Y finalmente a Juan Carlos Sarabia Sánchez de Naranjín y de Toronjín, que este mes es su cumpleaños también. Muchas felicidades para ti. Suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita y sigan en mis redes. Dile a tus cuates, Daniel, que por favor Compren, cabrones. Y nos despedimos. Muchas gracias y que viva el arte mexicano.